Torres de enfriamiento de agua son equipos que basan su funcionamiento en el principio del enfriamiento evaporativo. El enfriamiento evaporativo es un proceso natural donde se utiliza el agua como refrigerante y que se aplica para transmitir a la atmósfera el calor excedente de diferentes tipos de procesos y máquinas térmicas. Estas torres de enfriamiento de agua se utilizan con el fin de enfriar agua en grandes volúmenes, extrayendo el calor del agua mediante un mecanismo de transferencia de calor llamado evaporación, la cual es un proceso físico donde una pequeña parte del agua pasa de un estado físico hacia un estado gaseoso, para que de esta forma el vapor y el aire adquieran su energía en forma de calor condensada en el agua. Las torres de enfriamiento están compuestas por ventiladores o aspa, sistema de distribución y expresión de agua, eliminadores de rocíos, rellenos o evaporadores, tanques de agua, persianas de entradas, carcasa, motor y transmisión. ¿Cómo funciona una torre de enfriamiento de agua? El enfriamiento ocurre cuando el agua, al caer a través de la torre, se pone en contacto directo con una corriente de aire que fluye a contracorriente o a flujo cruzado, con una temperatura menor a la temperatura del agua. En estas condiciones, el agua se enfría por transferencia de masa, originando que la temperatura del aire y su humedad aumente y que la temperatura del agua descienda. Este proceso se logra con el relleno consiguiendo un contacto adecuado entre el agua y el aire atmosférico. Parte del agua que se evapora causa la emisión de más calor, por eso se puede observar vapor de agua encima de las torres de enfriamiento. Los eliminadores de rocío se utilizan con el fin de atrapar las gotas de agua con el objeto de disminuir cualquier pérdida de líquido por arrastre. Y para crear un flujo hacia arriba, algunas torres de enfriamiento utilizan ventiladores o aspas que generan un flujo de aire ascendente hacia la parte interior de la torre. Tipos de torres de enfriamiento. Torre de enfriamiento de tiro natural. Es donde el flujo de aire necesario se obtiene como resultado de la diferencia de densidades entre el aire más frío del exterior y húmedo del interior de la torre. Utilizan chimeneas de gran altura para obtener el tiro deseado. Debido a las grandes dimensiones de estas torres, se utilizan flujos de agua de más de 200.000 galones por minuto. Son muy utilizados en las centrales térmicas. Torre de enfriamiento de tiro inducido. En este tipo de torre, el aire se succiona mediante unos ventiladores que están situados en la parte superior de la torre. Son las más utilizadas porque son más eficientes. Y por último, torre de enfriamiento de tiro forzado. El aire es forzado por unos ventiladores que están situados en la parte inferior de la torre y se descarga por la parte superior. Resultan menos eficientes ya que la velocidad de descarga es menor. Beneficio del uso de las torres de enfriamiento. Las torres de enfriamiento cuentan con numerosos beneficios y se comparan con otro tipo de sistemas que se basan en el uso de refrigerantes, como por ejemplo mejor ahorro energético, requieren una menor inversión que los condensadores de aire, tienen menos impacto ambiental y menos impacto acústico. Turbinas hidráulicas. Es el nombre genérico que se le da a las turbomáquinas motoras y su función principal es transformar la energía cinética proveniente de un fluido de agua, un fluido de gas o un fluido de vapor en energía mecánica a través de un rodete o un álave. A su vez, ese rodete y ese álave mediante un eje transfieren esa energía para proporcionar movimiento a una hélice, a un motor, a un compresor o a un generador eléctrico. Entonces, en general, las partes de una turbina son los álaves de la turbina, las puertas que son las que regulan el fluido, el eje generador de la turbina, el rotor, el estator y el generador. Entonces, tenemos en los tipos de turbinas, tenemos dos subgrupos en área general, que son las turbinas hidráulicas como tal y las turbinas térmicas. Las turbinas hidráulicas son las que traen esa energía mediante el fluido de agua, que es la que me corresponde defender a mí. Y las turbinas térmicas son las que traen esa energía mediante el fluido de un gas o un vapor.
En las turbinas hidráulicas allí también se dividen en dos subgrupos, que son las turbinas de acción y las turbinas de reacción. En las turbinas de acción son aquellas en las que el fluido no sufre ningún cambio de presión considerable a través del paso por el rodete. En ese sentido, la presión que el fluido tiene a la entrada en la turbina se reduce hasta la presión atmosférica en la corona directriz, manteniéndose constante en todo el rodete. Su característica principal de las turbinas de acción es que no cuentan con una tubería de aspiración. En las turbinas de acción, la turbina que se usa con más frecuencia es la turbina de Pelton. Entonces, la turbina de Pelton fue inventada por Lester Ian Pelton en 1870 y él, para efecto de diseño, se basó en el principio de la segunda ley de Newton, que establece que un cuerpo se acelerará con una aceleración proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa. Cabe destacar que antes que existiera la turbina de Pelton, esos diseños anteriores tenían unas fallas considerables debido a que la energía proveniente del fluido no se aprovechaba al máximo. O sea, había pérdida de energía porque la velocidad permanecía constante, por decirlo así, y había una pérdida considerable de energía. En la de Pelton, esa energía es aprovechable al 100%. En ese sentido, las partes de una turbina de Pelton viene o consta de un distribuidor, un rodete, su cáscara, un sistema de descarga, el sistema hidráulico de frenado y su eje donde se transforma la energía cinética en energía mecánica. Por otro lado, tenemos las turbinas de reacción, que pertenecen a las turbinas hidráulicas anteriormente mencionadas. Las turbinas de reacción, son aquellas en el cual el fluido sí sufre un cambio considerable de presión en el paso por el paso del fluido por el rodete. En ese sentido, el fluido entra en el rodete con una presión superior a la atmosférica y a la salida del mismo presenta una depresión. Su característica principal en las turbinas de reacción es que en ellas sí hay una tubería de aspiración, el cual une la salida del rodete con la zona de descarga del fluido. En las turbinas de reacción también cuentan con dos subgrupos más, las cuales son las turbinas que cuentan con álabes fijos y las que tienen álabes orientables. Las turbinas de álabes fijos son la turbina Francis de flujo radial axial no diagonal y la turbina de hélice de flujo axial. Ese con respecto a las turbinas de álabes fijos. En las turbinas de álabes orientables está la turbina de Derias de flujo diagonal y la turbina de Kaplan de flujo axial. Siguiendo con la idea, en las turbinas de reacción las turbinas de reacción se accionan a través de la presión que el líquido ejerce sobre los álabes. Esa presión decrece desde el borde de ataque hasta la salida del álabe. En ese sentido, la turbina o el rotor aprovecha la presión con la que el agua sale de los álabes. Esto hace que el agua, al salir del rotor, tenga una presión por debajo de la presión atmosférica. En el mercado industrial, las turbinas de reacción que se compran con más frecuencia son por parte de los álabes fijos, es la turbina Francis, y por parte de las turbinas con álabes orientables son las turbinas Kaplan. Yo le voy a hablar sobre las turbinas térmicas, en las cuales su fluido de trabajo sufre un cambio de densidad considerable durante su paso por la máquina. En este tipo de turbinas se puede clasificar en dos subconjuntos, lo que son las turbinas a vapor, en las cuales su fluido puede sufrir un cambio de fase durante su paso por el rodete, como es el caso de las turbinas a mercurio y las turbinas a vapor de agua, y las turbinas a gas, en las cuales no se espera un cambio de fase de fluido durante su paso por el rodete. Cuando hablamos de turbinas térmicas también debemos hablar de los siguientes subgrupos, lo que son
las turbinas a acción, en la cual el salto entálpico ocurre solamente en el estator, dándose la transferencia de energía por la acción del cambio de velocidad del fluido, y las turbinas a reacción, en las cuales el salto entálpico ocurre tanto en el estator como en el rodete, o posiblemente solo en el rotor. También se pueden clasificar las turbinas según la presión existente en ellas, en turbinas de alta presión, turbinas de media presión y turbinas de baja presión. También tenemos lo que son las turbinas eólicas, en las cuales se intenta aprovechar la energía del viento para transformarla en energía útil, como energía mecánica o energía eléctrica. La energía cinética del viento se transforma en energía mecánica mediante la rotación de un eje, para así utilizarla en molino o para el bombeo de agua. A su vez, esta energía mecánica puede transformarse en energía eléctrica mediante un generador de electricidad, para así utilizarla, almacenarla en batería o utilizarla directamente. También tenemos lo que son las turbinas submarinas, en las cuales se intenta aprovechar las corrientes marítimas las corrientes submarinas para generar energía eléctrica. En este tipo de turbina se consiste en fijar en el fondo submarino turbinas sobre torres prediseñadas para así lograr que éstas giren en busca de las corrientes marítimas, y estas a su vez poseen una malla que evita el succionamiento de animales acuáticos. Gracias.